Ok. Pues bueno, en la clase anterior con Luis definieron el orden de los números reales. Definieron un conjunto P no vacío en R, conocido como el conjunto de los números reales positivos, tales que satisface tres axiomas. Primero, si tienes A y B en este conjunto, entonces la suma de estos dos números va a seguir estando en el conjunto. Similarmente, si tienes dos elementos en el conjunto, su producto está en el conjunto y para cualquier número real A se cumple cualesquiera de estas tres, ¿no? Que es A está en el conjunto, A es igual a cero o menos A está en el conjunto, ¿no? Y pues ya hacemos la respectiva, hicieron las respectivas definiciones. Si A está en P, decimos que es positivo. Si A está en P unión cero, decimos que A es no negativo. Si menos A está en P, quiere decir que A es un número negativo. Y si menos A está en P unión cero, decimos que ese número es un real no positivo. Y pues, si es cero, pues es cero, ¿no? Bueno, y después de eso, se quedaron con este teorema, ¿no? Este teorema dice lo siguiente: si tú tienes tres números reales A, B y C, tales que primero, si A es mayor a B, es decir, esto por definición es que A menos B esté en los positivos, ¿no? Bueno, si A es mayor a B y B es mayor a C, entonces A es mayor a C. A esto se le conoce como la transitividad del orden de R. Luego, en el inciso 2 tenemos que se cumple exactamente una de las siguientes afirmaciones. Dados dos números reales A y B, A es mayor a B, A es igual a B o A es menor a B. Y finalmente, 3 nos dice que si A es mayor o igual a B y B es mayor o igual a A, entonces A es igual a B. Y bueno, este teorema demostraron los incisos 1 y 2, entonces vamos a demostrar 3. ¿Cómo podemos demostrar 3? Así siguiendo solamente las definiciones que hemos visto, bueno, que han visto con el orden, definiciones y Pues, propiedades. A mayor o igual a B es la definición de A menos B pertenece a P. Ajá, Unión- AP o es cero. Ajá. Ajá, a P unión cero. Entonces creo que podemos empezar por ahí. Podríamos hacer algo así: A mayor o igual a B y B mayor o igual a A. Entonces, por definición, tendríamos que A menos B y B menos A, ambos están en P unión el cero. Esa es simplemente la definición del orden, ¿no? Y pues ahí como que no hay mucho que hacer, ¿no? Porque solo sabemos, eso no solo nos dice que A menos B está en P o es el cero, y lo mismo para B menos A. Pero de ahí a como que comparar o algo, pues como que todavía no podemos. Entonces, bueno, sí vamos a estar utilizando las definiciones, pero yo creo que esta prueba no va por ahí. Esta prueba vamos a hacerla por contradicción. Yo creo que esa así sale más rápido. No sé si salga de la otra forma, pero por contradicción sale menos. Entonces, demostración del 3. Supongamos por contradicción que A es distinto de B. Queremos que probar que A es igual a B, entonces suponemos las hipótesis y negamos el consecuente. Bueno, aquí ¿qué sigue? Si A es distinto de B, ¿qué pasa? Yo digo que aquí podemos aplicar.
uno de los incisos anteriores. Ajá, ya me pusieron por ahí en el chat que por el inciso 2, por la tricotomía, si A es distinto de B, entonces pasa que o A es mayor a B o A es menor a B. ¿Vale? Esa es simplemente la tricotomía de este teorema. Y pues vamos a analizar los casos. Si A es mayor a B, pues, ¿qué podemos decir aquí? A es igual a B. Ah, no, A menos A es menos B. Eso es definición y, ajá, te diría que ese es un número positivo, pero creo que ahorita no nos ha ido mucho a eso. Bueno, sí, ajá. Sí puedes aplicar definición, pero ahorita no es necesario. Mejor fíjate en las hipótesis que ya tienes del propio inciso. Si A es mayor a B, por hipótesis, también sabemos que A es mayor o igual a B y B es mayor o igual a. ¿Cuál creen que nos sirve aquí? ¿Cuál de estas dos? B es mayor o igual a A. B mayor o igual a. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos que A es mayor o igual a B, la primera, y B es mayor o igual a A, pero ya estamos diciendo, estamos comenzando esta prueba diciendo que A es distinto de B, entonces B es mayor a A. ¿Sí? Ahí no se le pone el igual, mayor o No, igual a. no, porque empezamos suponiendo que A es distinto de B. Entonces, este te encierra dos casos. B es mayor a A o B es igual a A. Pero ya estamos diciendo que esta no se cumple, entonces solo nos quedamos con la primera. Ah, ok. Gracias. Entonces tenemos que A es mayor a B y B es mayor a A. ¿Y qué pasa con eso? Pues es contradicción, ¿no? Porque no puede ser mayor y menor al mismo tiempo. Ajá, por tricotomía, el propio inciso anterior, el 2, nos dice que se cumple exactamente una de esas tres. A es mayor a B, A es igual a B o A es menor a B. Y aquí estamos diciendo que se cumplen dos. Entonces, esta es una contradicción y la contradicción vamos a ponerle por el inciso 2. ¿Vale? Y similarmente pasa con el otro caso. Si A es menor a B, también sabemos que Eh, por hipótesis sabemos que A es mayor o igual a B y lo mismo pasa. Entonces tenemos que A es menor a B y A es mayor estricto a B. Y otra vez, esta es una contradicción por la tricotomía del orden. ¿Vale? Entonces no puede pasar ni que A sea mayor a B o que A sea menor a B. Por lo tanto, A sí tiene que ser igual a B. ¿Vale? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, creo que sí quedó claro. Vale. Bueno, entonces con eso terminamos la prueba de ese teorema del viernes pasado. Y entonces vamos a pasar a este otro teorema. Voy a bajarle un poco más. Por aquí. Ahí está. Entonces, teorema.
Y estos son tres incisos. Si A es un número, el primero dice que si A es un número real tal que es distinto de cero, entonces su cuadrado, A por A, es estrictamente mayor a cero. Es un número positivo. El inciso 2 nos dice que 1 es mayor que 0 y el inciso 3 es que si n es un número natural, entonces n es positivo. La demostración de este último lo vamos a dejar pendiente porque para demostrarlo necesitamos inducción matemática. Es una herramienta que aún no hemos visto, pero yo creo que más adelante en esta semana ya la veremos. Y ya una vez que la veamos, esta prueba será inmediata. Entonces, la vamos a dejar pendiente y se lo vamos a probar las primeras dos. Entonces vamos a comenzar a demostrar el inciso 1. Sea A un número real tal que es distinto de 0. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? ¿No? ¿Alguna idea? Como es distinto de cero, podemos aplicar algún inverso multiplicativo. Ah, yo creo que eso nos va a servir para el inciso 2, pero ahorita no. Ok. Pero sí necesitamos que utilizar que es distinto de 0. A ver, ¿qué les decía sus, vamos a ver qué dice por ahí. ¿Qué les decía los axiomas del orden del conjunto de números positivos P? También tenía una tricotomía por ahí, ¿no? Y esa tricotomía decía que para cada número real se cumplía que este número real, por ejemplo, este A, es positivo, es 0, o su negativo es positivo. Entonces, si aplicamos esa tricotomía aquí, por tricotomía, A tiene que estar en los números positivos, o menos A tiene que estar en los números positivos. ¿Vale? Entonces ahí tenemos dos casos. A es positivo o menos A es positivo. Entonces vamos a estudiar ambos. Si A es un número positivo, ¿qué podemos hacer? Especular que A es mayor que cero. Ah, bueno, por definición, ajá, sí ya sabemos que A es mayor que 0 y esto pues por la propia definición del orden, ¿no? Pero, Una duda. ajá, O no se podría como, igual creo que habían dicho en el chat que por dos casos, donde si es distinto de cero, entonces A es mayor que cero o menor que cero. Y como esos son cualquier los que, número, ajá, ¿mande? es que Ay, esos son como, los, adelante, adelante. ay, perdón. No te preocupes. Este, y como cualquier número elevado al cuadrado siempre va a ser mayor que cero, por ende se intuye eso. O ¿No? sea, esos dos casos sí son los que están representados aquí, porque si A es positivo, por definición, A es mayor a 0, que está acá. Y el otro caso, si menos A es positivo, es porque menos A es positivo, menos A es mayor a 0, o por definición, A es menor que 0, ¿no? Entonces, Ujú. los dos casos ahí están. Pero, o sea, todavía no podemos saltar que A por A sea mayor a, el cuadrado de cualquier número sea positivo, porque eso es precisamente lo que queremos probar, ¿no? A partir de los axiomas del orden de los números reales.
¿O no se puede ocupar como un inverso multiplicativo para que nos dé un 1 y un 1 es mayor que 0? Y así. Eso es lo que queremos probar en 2, por eso no lo podemos ocupar todavía. Mm, Ahorita solo queremos probar el inciso 1. ok. No, la verdad no se me ocurre una idea. Bueno, ahorita a ver qué sale. ¿Alguien más? No, la verdad no. Ok, pues bueno, vamos a ver, regresarnos tantito. Estos axiomas, veamos en el O2 que te dice que si A y B son positivos, entonces el producto es positivo, ¿no? Por ahí ya pusieron en el chat. ¿Por qué no multiplicamos simplemente por lo que nos falta? Entonces, aplicando el axioma del orden, si es positivo, entonces A por A también va a ser positivo. Esto por el axioma de orden. ¿Vale? Pero A por A es la definición de A al cuadrado. Y si A al cuadrado está en los números positivos, entonces por definición, A al cuadrado es positivo. ¿Vale? ¿Hay duda con este argumento? ¿Y si A fuera negativa? Bueno, ese es el otro caso. Si menos A está en P, pues esto por definición es que A es negativo, ¿no? Es el otro caso. Entonces, pues es prácticamente lo mismo. Si A es negativo, pues sabemos que menos A por menos A también va a estar en P, otra vez por el axioma de orden. Bueno, el axioma de los números positivos. Pero, pues, ¿quién es menos A por menos A? Eh, menos A por menos A, pues, aquí es menos A. Pues ya sabemos que esto lo podemos abrir como menos 1 por A por menos 1 por A. Y ya conmutamos y asociamos el menos 1 con el menos 1 y el A con el A. Esto va a ser A al cuadrado en P. Y si A al cuadrado está en P, eso quiere decir que A es mayor a 0. A al cuadrado es mayor a 0. Por lo tanto, A al cuadrado es positivo. ¿Qué era P? ¿Eh? ¿Qué era P? Era el conjunto de los números positivos. Ah, ok. Ujú. Va. ¿Sí? Creo. Oh, cool. Sí. Sí. Dígame si tienen dudas o algo, ¿eh? Sí, bueno, tal Ajá, vez no entendí cómo sacamos los menos unos. O sea, bueno, o sea, sí entiendo cómo menos uno por A es menos A, pero ajá. no entiendo luego cómo en el siguiente paso nos deshicimos de ellos. Recuerda que creo que conmigo el jueves probamos ¿qué habíamos probado? Creo que sí probamos que precisamente menos 1 por menos 1. No, habíamos probado que menos A por menos A era, no es Sí, cierto. touché. Sí, creo que sí probamos algo así. Probamos menos 1 por menos 1 es igual a 1, me parece. Ujú, En todo caso que menos 1 es su propio inverso multiplicativo. Es decir, habíamos probado algo así como ujú. menos 1 es menos 1, algo así. Pero sí, menos 1 por un menos 1 es igual a 1. Ah, ya me acordé, y perdón, ya me acordé que es lo que habíamos probado. Es esto de acá. Menos A es igual a. Eso es lo que probamos.
Y este lo podemos ver como menos 1 es igual a 1. Pero esto lo podemos ver como menos 1 por menos 1. Precisamente por el teorema que vimos en esa misma clase. Vale, gracias. Ujú. ¿Hay alguna otra duda? Yo. Ajá. ¿Cuál es el axioma P? No, no lo recuerdo. El axioma, bueno, el axioma de orden, pero básicamente dice lo siguiente, es el O2, y dice que si A y B están en P, en el conjunto de los números positivos, entonces su producto también es un número positivo. Tal cual dice ese el axioma, entonces si lo aplicamos a nuestra prueba, pues ya sabemos que menos A es un número positivo, entonces el producto de menos A por menos A, ambos son números positivos, por lo tanto su producto va a ser un número positivo. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? No. Vale. Entonces, ¿cómo probaríamos el 2? 1 es mayor a 0. Está cañón, ¿no? No, es muy No, sencillo. pues si 1 menos 1 es igual a 0, pues significa que 1 es mayor que 0. Mm, 0 más 1 es 1, entonces 1 mayor que 0. Eso sale con una propiedad que vamos a ver más al rato. Entonces, no, por ahí no sale. Creo que sí sale por esa propiedad, ajá, pero no, como que por ahí no va. ¿No es con inverso multiplicativo? Sí, de hecho sí. De hecho, Como poner, ajá, sí utilizas el inverso multiplicativo, pero como que lo puedes parafrasear más fácil. Y por ahí dicen también por contradicción, pero no es necesaria la contradicción. Yo digo que solo necesitamos aplicar el inciso 1 de este mismo teorema. ¿Por qué? Por el inciso anterior, se cumple que, a ver, el inciso 1 decide que si es un número real distinto de 0, entonces a al cuadrado es distinto de 0. Nosotros ya sabemos que el 1 es distinto de 0. Eso ya lo habíamos, lo dijimos desde que se definió el 1 en los axiomas de los números reales. Entonces, 1 al cuadrado va a ser estrictamente positivo. ¿Vale? Pero cualquier número multiplicado por 1 va a ser 1. Va a ser ese otro número en particular. Esto pasa para el número 1. ¿Vale? Si que lo pongo más acá abajo. 1 al cuadrado es positivo por el inciso anterior, pero este es igual al producto de 1 por 1. Pero pues, cualquier número multiplicado por 1 va a ser 1. Va a ser ese número, perdón. Entonces, 1 es igual al producto por sí mismo, que es 1 al cuadrado, que por el inciso anterior es positivo. ¿Vale? Vale. ¿Alguna duda? Entonces ese sería el segundo axioma de orden, ¿no? Axioma de orden, no, porque en realidad aquí en este inciso no utilizamos ningún axioma del orden. Utilizamos el inciso que acabamos de demostrar, el 1. Ah, no,
Bueno, ajá, pero sí, utiliza la definición. Sí es el segundo axioma del orden, que A y B están en P, entonces el producto A por B está en P. No, no es cierto, perdón, no es cierto. No es este axioma porque otra vez queremos probar que 1 es positivo. Si dijéramos que 1 ya está en P, entonces por definición ya estaríamos diciendo que 1 es positivo. Es decir, estaríamos ocupando lo que queremos demostrar. Entonces, Oh. no. ¿Eh? Gracias. Sí. Entonces, no estamos utilizando el axioma de orden, simplemente estamos utilizando el inciso 1. No importa qué número real te tomes, siempre que este número sea distinto del 0, entonces el cuadrado va a ser va a ser positivo. En este caso sabemos que 1 es distinto de 0, entonces el cuadrado de 1 es positivo, pero pues resulta que el cuadrado de 1 es el propio 1. Entonces simplemente utilizamos el inciso anterior. Y bueno, el inciso 3, como les dije, lo vamos a dejar pendiente. Y en las siguientes clases ya lo demostraremos. Pero pues por el momento sí lo podríamos utilizar, ¿no? Que si n es un número natural, entonces n siempre es positivo. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Ok. Entonces voy a bajar esto un poco y voy a poner otro teorema. Entonces, ahí. Sean A, B y C números reales. Se cumplen varios resultados. El primero, si A es mayor a B, entonces A más C es mayor a B más C. Si tú tienes una desigualdad, la que quieras, cual sea, el sumarle algo a cada lado de la desigualdad la mantiene. El segundo inciso dice algo más o menos así. Aquí me faltó A, B, C y D. Entonces, la segunda es si A es mayor a B y C es mayor a D, entonces A más C es mayor a B más D. Si tú tienes dos desigualdades y las sumas en el mismo, como que en el mismo, con la misma orientación, el orden se mantiene. El tercer inciso. Si A es mayor a B y C es positivo, entonces C por A es mayor a CB. En este mismo inciso vamos a tener el caso análogo. Si A es mayor a B y C es negativo, entonces C por A ahora va a ser menor a C por B. Tienes una desigualdad y multiplicas por un número positivo, se conserva la desigualdad. Si tú tienes una desigualdad y multiplicas por un número negativo, se invierte el orden de la desigualdad. Y finalmente, si A es positivo, entonces A a la menos 1 es positivo.
o bueno, uno, según nuestra nueva notación, 1 entre A sería positivo. Y también el caso análogo. Si A es negativo, entonces a la menos 1 va a ser negativo. Bueno, estos son todos los incisos que vamos a probar y vamos a comenzar con el 1. Para este 1 yo digo que sale aplicando la definición del orden y utilizando axiomas de los números positivos. Entonces, ¿cómo podríamos comenzar la prueba de 1? Sea A, B y C perteneciente a los reales. Y Bueno, luego como... ajá, eso ya lo tenemos ahí enunciado, bueno, entonces sí. Sí, es está de bien más. si lo omitimos por el momento. Ok, entonces sería como agregarle inversos. Inversos aditivos. ¿Sí dice eso? Ah, no. Ay, ya se me fue, perdón. Y eso lo vimos hace 2 clases, qué vergüenza. No te preocupes, no sirven inversos aditivos por el momento porque no tienes ni menos A ni menos B, ni quieres como que invertir la desigualdad. Entonces, no necesitas por el momento inversos aditivos. Ok, entonces podría... Bueno, no. Mejor voy a pensar bien una idea y ahorita ya que tenga una clara, ya la digo. Ok, bueno, vamos a comenzar. Yo digo que A mayor a B, entonces por definición, A menos B pertenece a los números positivos. Y bueno, esto es simplemente definición. Vamos a aplicar uno de esos trucos que ya seguramente los han visto en alguna clase de matemáticas, que es sumar un cero por ahí, ¿no? Entonces voy a considerar el número A más C menos B más C. Nos gustaría que esta cosa perteneciera a P, porque si este número pertenece a P, entonces por definición A más C sería mayor a B más C, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero demostrar que esto es que esto está en P, ¿no? Pero bueno, vamos a desarrollar esta suma. Pues distribuimos este menos sobre el B más C y hacemos y asociamos, conmutamos y todo eso. Entonces yo digo que con haciendo todas estas operaciones, llegaremos a que esto es igual a menos B más C menos C. ¿Sí? En el primero tenemos menos B, entonces el menos B lo asociamos con el A y el menos por C es menos C, lo asociamos con el más C y ya te queda esto de aquí, ¿no? Y C menos C, pues es 0, porque son inversos aditivos. Entonces simplemente te quedas con el A menos B. Pero por el paso anterior ya sabemos que A menos B es un número positivo. Entonces, A más C menos B más C es un número positivo. Y si esto es así, por definición, se cumple que el número A más C es mayor a B más C. ¿Vale? Del segundo paréntesis de A menos B más, ahí es A A menos, más B, sí, perdón. Pues. No, sí está bien. así es que no sé si es C o A. No, Es, en este de aquí, no, en el otro. Ajá, acá. No, sí es C menos C. ok, gracias. Ahí, bueno, sí es C menos C.
Entonces, ¿alguna otra duda? No. No. Bueno, pues pasamos al inciso 2. El inciso 2 es muy similar, simplemente aplicamos definiciones y axiomas de los números positivos. Entonces, sabemos que A es mayor a B y C es mayor a D. ¿Qué podemos decir aquí? A menos B pertenecen a los positivos. Ajá. Y Menos. C menos D Ujú. también pertenece a los positivos. exactamente. Por pura definición, A menos B pertenece a los positivos y lo mismo para C menos D. Esto es simplemente definición. ¿Y qué pasa aquí? A más C menos B más D es igual a menos B Ajá, más B más C. casi. ¿No? Ay. Más C menos D. Ah, sí, sí, C menos D. Sí. ¿Sí? Entonces, creo que esta igualdad no hay, no hay duda. A más C menos B más D es lo mismo que A menos B más C más D. Y bueno, ¿por qué nos importa esto? Porque arriba tenemos que A menos B y C menos D, ambos son números positivos. El axioma de los números positivos nos dice que si tienes dos números positivos, su suma también es un número positivo. En particular, A menos B más C menos D también es un número positivo. Y eso ya nos dice que A más C menos B más D es positivo. Y pues simplemente utilizando la definición de orden, ya tenemos que A más C es mayor a B más D. Ah, caray, yo me perdí en ese paso. En el Ok, paso de arriba abajo. de aquí a acá, ¿no? Exacto. Ajá, entonces, pues ya sabemos que si A menos B y C menos D están en P, entonces esta suma, A menos B más C menos D, están en P, ¿no? Son positivos. Sí, sí, sí. Esto es igual al amarillito de acá. A más C menos B más D, entonces va a ser un número positivo también. Ok. Pero, ¿qué te dice la definición de orden? La definición de orden te dice que A es mayor a B, sí, solo si A menos B está en P. Ok. Entonces aquí tienes, digamos que este A más C le pones A rojito y a este B más D le pones B rojito. Entonces tienes que A menos B está en P. Y esto es sí, solo si, por definición de orden, el A rojito es mayor al B rojito. Ok. Sí, ya. ¿Sí? Y eso es pura definición del orden. O sea que la igualdad de A menos B más C menos D, o sea, eso ya no se ocuparía. Solo lo ocupamos para saber que esto de acá, ay, para saber que esto de acá es un número positivo. Pero ya del segundo al último paso, ya simplemente nos quedamos con lo amarillo. Ah, ok, gracias. Ujú. Y ya desde el último paso nos quedamos nada más con el amarillo, ¿para qué hicimos el paso del medio? Para probar que lo primero amarillo, A más C menos B más D, es un número positivo. Ah, claro, sí, sí, sí. Ujú. Vale. ¿Alguna otra duda?
No. ¿No? No. Ok. Bueno, vamos a seguir con el inciso 3. El inciso 3 yo creo que nada más vamos a probar el primer caso y ya el segundo lo intentan ustedes de tarea. Y pues lo mismo con el 4, ¿no? Pero para 3, ajá, tenemos que A es mayor que B y C es mayor a 0. Otra vez, solo utilizar puras definiciones y puras propiedades, puros axiomas de los números positivos. ¿Qué podríamos hacer aquí? A menos B pertenece a P y Ajá, C menos 0 pertenece a P. exactamente. A menos B y C pertenecen al conjunto de los números positivos. Ok. Y con esto, ¿qué más podemos decir? A menos... Ah, no. Es CA, que sea menos CB. Sea menos CB. A ver, me quedó un poquito fea la C. A ver, otra vez. Sea menos CB. Esto por definición es el producto de C por A menos B. Ok, eso es cierto. ¿Y qué pasa? Tenemos dos números que son positivos, entonces por el axioma, su producto es positivo. Entonces, C por A menos B está en P, pero eso ya me dice que CA está en P, es un número positivo. ¿Vale? Y de aquí, pues, ¿qué puede decir? CA es mayor a CB. Por definición, precisamente. Como CA menos CB está en P, entonces, por definición de orden, se sigue que CA es mayor a CB. ¿Vale? Sí, sí. ¿Alguna duda? ¿No? Vale. No. Ok, muy bien. Vamos a hacer el otro caso, por si acaso. Para que se aligere más un poquito esto. Bueno, el otro caso es AB, A es mayor a B y C es menor a 0. Entonces, por definición, tenemos que A menos B es positivo y menos C es positivo. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Sí, ok. Bueno, y otra vez, si A menos B es y menos C es positivo, entonces el producto también va a ser positivo. Bueno, ajá, sí. A menos B por menos C. Vamos a cambiar el orden. Menos C por A menos B va a ser positivo. Pero esto es igual a CB menos CA. Entonces, si CB menos CA es un número positivo, eso quiere decir, por definición del orden, que CB
va a ser mayor a CA. O si lo vemos como el inciso dice acá arriba, CA es menor a CB. Vamos a ponerlo en el otro orden. O sea, en este caso, como es menor, puede decir que se usó la conmutatividad, o sea, se volteó. Ajá, exactamente. Usamos conmutatividad para que el menos quede en el segundo término y no en el primero. Entonces ya agarra esta forma de CB menos CA. Y esto por definición, así tal cual como está, sería CB es mayor a CA, pero pues este es equivalente a esto de acá, ¿no? Que sea menor a CB. Entonces, sí, utilizamos conmutatividad por ahí y todo eso. Pero pues esencialmente lo mismo, utilizamos las definiciones de que del orden de que un número sea negativo, otro positivo y así. ¿Vale? Sí. Ok. Y pues finalmente vamos a demostrar ahora sí solo un caso del inciso 4. Entonces el inciso 4 nos dice que si tú tienes un número positivo, queremos ver que su inverso multiplicativo también es positivo. ¿Y qué podremos hacer ahí para demostrarlo? ¿Cuál le podría subir tantito para ver cuál era el teorema? Si A es positivo, entonces A a la menos 1 es positivo. O si lo quieres ver de la otra forma, 1 sobre A es positivo. Pues bueno, esta prueba hay que trabajarla un poquito más, pero también es muy sencilla. Entonces, vamos a hacerlo vamos a desarrollar de esta manera. Si A es un número positivo, entonces, pues sabemos que A es distinto de 0. Y como A es distinto de 0, podemos hablar del inverso multiplicativo. Entonces, por dicotomía, si A es distinto de 0, existe ese número, ese inverso multiplicativo, el cual también es distinto de 0. Y si es distinto de 0, entonces tiene 2. A a la menos 1 es positivo o A a la menos 1 es negativo. Si quieren, escribo aquí por si no entendieron ese paso. Si A es positivo, entonces sí A es distinto de 0. Así existe A a la menos 1 distinto de 0. Creo que con eso ya se entiende un poquito más. Ajá, y entonces por dicotomía del orden, pues si A a la menos 1 es distinto del 0, tiene 2. O es mayor a 0 o es menor a 0. Entonces, vamos a ver qué pasaría si A a la menos 1 fuera menor que 0. Menos a la menos 1. Sería Men- 0 menos a la menos 1. Menos A a la menos 1 sí es cierto que sería positivo, pero como que eso no se ayuda mucho. ¿Y cuál era lo que estaban diciendo ahorita? Creo que estaban diciendo 0 menos a la menos 1. 0 menos A a la menos 1, eso, pues sí, podemos decir que es mayor a 0, pero no nos ayuda mucho aquí.
Bueno, esto tiene un poquito de truco, pero es sencillo. Si a la menos 1 es menor a 0, Ah, bueno, sabemos que 1 es mayor a 0. entonces sería No, ponerle el inverso, o sea, ajá, sí hay que utilizar multiplicarlo por... A, pero no es con, ¿Sí? no es con, ¿cómo se llama? No está cual así, a ver, pero. Ajá, sí sabemos que. No, sí sí está bien, perdón. Si a la menos 1 es menor a 0, como A ya estamos diciendo que es positivo, se sigue del inciso 3, que pues A por 0 lo vamos a multiplicar por A a la menos 1. Y A a la menos 1, como es negativo, te invierte el orden de la desigualdad. ¿Vale? Entonces aquí estoy, tengo la desigualdad A mayor a 0 y le estoy multiplicando por un número negativo. Esta de acá, entonces, a multiplicarlo por ese número negativo, o ponerlo 0 por A a la menos 1 igual a 0. Entonces, cuando tienes una desigualdad y lo multiplicas por un número negativo, te invierte el orden de esta desigualdad. Entonces tendríamos que A por A a la menos 1 es menor estricto que 0. Hasta ahí todo bien, creo. ¿Podrías, cómo se dice, volver a repetir esa parte? Sí, sí, sí. Me- A ver. bueno, entendí esa parte, pero no entiendo cómo usamos el 3. Ajá, ok. El 3 te dice que A, A mayor a B y C negativo, entonces CA es menor a CB, es decir, tienes una desigualdad y multiplicas por un número negativo, ese número negativo te invierte el orden de la desigualdad. Aquí nuestra desigualdad sería A mayor a 0 y nuestro número negativo sería A a la menos 1. Entonces, cuando multiplicas A a la menos 1 por la desigualdad A mayor a 0, eso te da por resultado A por A a la menos 1 es menor que 0 por A a la menos 1. Te está invirtiendo el orden de la desigualdad, ¿no? Es como si en la 3 usáramos B y 0 como el mismo número. Exactamente, ajá. Muy, Ok. muy buena observación. B igual a 0 y C igual a la menos 1. ¿Sí? ¿Sí, más o menos? Sí, perdón, me estaba escribiendo. Vale. Entonces tendremos que A por A la menos 1 es menor a 0. ¿Y cuál sería el problema con eso? Te estaría diciendo que uno es menor que 0. Exactamente, porque A por su inverso multiplicativo es 1. Entonces estaríamos diciendo que 1 es menor a 0, lo cual es una contradicción porque en el teorema anterior ya dijimos que 1 es estrictamente mayor que 0 y no lo anterior. Entonces, si no pasa que A la menos 1 es negativo, se tiene que cumplir que A la menos 1 es positivo. ¿Vale? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Yo, Ajá. la verdad me perdí
desde el, si es a la -1 menor a que 0. ¿Lo puedes volver a repetir, por favor? Ok. Por tricotomía sabemos que a la -1 es positivo, o es mayor a 0 o menor a 0. Entonces, no queremos este otro caso de acá, vamos a considerar qué pasa si lo tomamos. Es decir, vamos a suponerlo por contracción. Si a la -1 es menor a 0, como ya sabemos que a es positivo, pues vamos a aplicar el inciso 3. ¿Qué nos dice el inciso 3? Que si tienes una desigualdad a mayor a b y tienes un número negativo, c menor a 0, entonces cuando multiplicas c por la desigualdad amarilla, te invierte el orden de la desigualdad. En este caso te quedaría que c por a es menor a c por b, ¿no? Lo que está aquí, lo que está ahí escrito. Ahora, voy a aplicar este mismo inciso a este caso, ¿no? Entonces mi desigualdad va a ser a mayor a 0, es decir, b va a ser igual a 0, y mi número negativo con el que voy a trabajar es a la -1, es decir, c menor a 0 es lo mismo que a menor a 0. Pues bueno, entonces el inciso anterior te dice que si tienes estas cosas y las multiplicas, te queda que c por a es menor a c por b. Entonces, si tienes la desigualdad amarilla a mayor a 0 y tienes el número negativo a la -1, al multiplicar ese número negativo por la desigualdad amarilla, te queda esta desigualdad acá. A por a la -1 es menor a 0 por a la -1. Ok, es tal cual este resultado. Pero sabemos que 0 por cualquier cosa va a dar 0, esto de acá, y a por a la -1 es 1. Entonces tendrías que 1 es menor estricto que 0. Pero ya vimos en el teorema anterior que 1 siempre es mayor a 0. Por lo tanto, es una contradicción, lo que nos indica que no se puede dar el caso en el que a la -1 sea negativo. Por lo tanto, a la -1 tiene que ser positivo. Ok, ok. Entonces, más o menos, como multiplicarlo por su inverso, pero al aplicar teorema 3, como que ahí hay algo que no cuadra y ya Ajá. todo. Ah, ok, sí, ya ¿Sí? lo veo. Sí. Vale. Gracias. ¿Alguna otra duda? No, Vale. Pues ese es el caso en el que... no por contradicción. Ajá, fue por contradicción, ajá. Tienes dos casos, la a la -1 es positivo o negativo. Supones por contradicción que es negativo y llegas a una contradicción, por lo tanto tiene que ser el primer caso, que sea positivo. Va. Y bueno, ahora sí, entonces, se les quedaría de tarea el otro caso. Si A es negativo, entonces a la -1 es menor a 0. Ya que tenemos la prueba, esta prueba que acabamos de hacer, pues es muy similar, ¿no? Entonces, nada más inténtenlo y pues ya piensen lo que acabamos de hacer. Bueno, nada más vamos a hacer una pequeña observación. Notemos que si m sobre n es un número real, tal que m y n son números naturales, entonces, pues el teorema que no probó nos dice que m es positivo y como por ser un número natural y como n también es un número natural, n es positivo y por lo tanto su inverso multiplicativo es positivo.
Por lo tanto, todos los números de la forma m sobre n tal que m y n son naturales son positivos. Es decir, no todos los racionales cumplen con ser no todos los racionales cumplen con ser positivos, solo los que son el cociente de dos números naturales. Y creo que de hecho no han definido números racionales con Luis, ¿no? Creo que no hemos definido hasta enteros. Sí, ¿no? Sí. Ok. Entonces, bueno, por si acaso vamos a poder poner vamos a definir a los números racionales, ya que pusimos esto de cocientes y eso. Eh, llamamos números racionales al conjunto y vamos a denotarlo como una Q con una rayita. Así una Q con una rayita pegada, digamos que a la izquierda, como en el caso de los reales y los naturales. Y este va a ser el conjunto de los cocientes P sobre Q, tales que P y Q ambos son números enteros y Q es distinto de cero. ¿Vale? Entonces estos son los números racionales. Y pues, si estamos en esos, vamos a llamar, vamos a definir a los irracionales. Definimos el conjunto de Quiere decir, los... perdón, Ah, ¿qué quiere decir este símbolo que está P entre Q, tal que P y Q pertenecen a... los enteros. Ah, Es el símbolo de los enteros. Bueno, si no, ahorita a también la... pongo. Ahorita también pongo el número de los enteros. A ver, creo que ese sí lo habían puesto con. Bueno, ajá. Ahorita Los enteros ah, son la Z, ¿no? sí, la Z. Ajá, así. Ah, ok. Entonces yo no la reconocí, perdón. Perdón, es que sí me quedó fea, entonces. Pero sí, la Z. A ver. Creo que de hecho es más correcto ponerlo así y así, creo. Algo por ahí. No. Entonces, la Z, ajá, de los números enteros. Bueno, entonces sí está definido. Y lo del conjunto de los números irracionales. Como el conjunto, ese simplemente lo vamos a llamar como la diferencia. R menos Q. Ay, espérense. R menos Q. Y pues esta cual, la diferencia de los reales menos los irracionales, ¿no? Son todas las X en R, tales que X no está en Q. Son todos los números reales que no son racionales. ¿Vale? En algunos textos tal vez se encuentren a los irracionales como una I con doble palito o como un número 2 romano, ¿no? El problema con esta notación es que a veces otros textos también utilizan esta para los números imaginarios puros. Entonces, pues ahí hay cierta confusión. Por eso creo que es más correcto llamarla así, los reales menos Q. ¿Vale? Sí. Ok.
Entonces, ahora sí vamos a regresar a los resultados y ahora vamos a ver uno muy bonito. Teorema, bueno, vamos a ponerlo un poquito más abajo. Ahí. Ahora sí, teorema. Y este dice lo siguiente. Si A y B son números reales tales que A es menor a B, entonces, ¿qué pasa? Pues que A es menor a A más B sobre 2 y esta a su vez es menor a B. Creo que no habían visto una, digamos, una triple desigualdad por el momento, entonces esta anotación es simplemente que se lee como A es menor a B y B es menor a C. Entonces, una triple desigualdad son simplemente dos desigualdades. Y bueno, ¿qué es el teorema? A este se le conoce como, también se le conoce como la densidad de los números reales. Y este nos dice que entre cualesquiera dos números reales puedes encontrar otro número real. Y es una propiedad que no comparten, por ejemplo, ni los naturales ni los enteros, porque, por ejemplo, entre 1 y 2 números naturales, no puedes encontrar otro número natural que se meta entre estos dos. Y lo mismo pasa con los enteros. Entre un n y, no sé, un n más 1, no hay otro entero que se meta entre ellos. Entonces, esta es una propiedad de los números reales. También vamos a ver que lo cumplen los racionales y los irracionales. Pero por el momento ahorita solo nos quedamos con los reales. Entonces, la demostración, ¿cómo podemos ver? Ay, tengo una pregunta. Ah, Ahí en lo rojo de A menor que B menor que C. perdón, ya vi. Le puse i en vez de menor o igual. Menor. Así está Gracias. bien. Sí, sí, sí. Gracias por corregirme. Ahí está. Sí, sí, sí. Bueno, ya que puse bien la anotación, ahora sí, vamos a demostrar este teorema. Y vamos a apoyarnos en los que ya probamos. Entonces, como A es menor a B, se sigue de un teorema anterior, que pues yo la desigualdad A menos B, le voy a sumar el número A. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a quedar A más A va a ser menor a A más B. A esta desigualdad aquí solo le estoy sumando A de ambos lados. Ya sabemos que sumarle un número a ambos lados de una desigualdad te conserva la desigualdad. Y voy a hacer lo mismo, pero ahora a esta desigualdad amarilla le voy a sumar B. Entonces voy a tener A más B es menor a B más B. Ok, entonces simplemente sumé constantes a la desigualdad amarilla. Pero, pues, ¿qué pasa? Que B más B es igual a 2B. Y A más A es igual a 2A. Entonces, si junto estas dos desigualdades con mi notación de acá arriba, vamos a tener que 2A es menor a A más B y A más B a su vez es menor a 2B. Y luego, ¿qué podemos hacer ahí?
dividir las virtudes de desigualdad entre dos. Ajá. Nada más hay una observación. Ya que 2 es natural, entonces 2 es positivo y como es 2 es positivo, el teorema anterior nos dice que su inverso multiplicativo 1/2 es positivo. Entonces cuando multiplicamos 1/2 por esta desigualdad de acá arriba, va a conservar el orden de la desigualdad. Entonces, multiplicando tenemos que 1/2 por 2a es menor a 1/2 por a más b. Y esto va a ser menor a 1/2 por 2b. Siempre que multiplique por una constante, primero chequen que es distinta de 0. Bueno, si quieren que se mantenga igual la desigualdad estricta o algo por el estilo. Y chequen que sea positiva o negativa. Depende de lo que necesiten. Pero bueno. Entonces ya tenemos esta nueva desigualdad. Y pues ya sabemos que 1/2 es el inverso multiplicativo de 2. Entonces en el extremo izquierdo nos vamos a quedar simplemente con A. En el de medio, pues simplemente ponemos la notación A más B sobre 2. Y el extremo derecho, pues 1/2 por 2 es otra vez 1. 1 por B es B. Y ya nos queda la desigualdad que queríamos. El 1/2 sale por lo de A más B entre 2. Ajá. Sí. Queremos llegar a A más B entre 2. Entonces como que en algún momento queremos multiplicar por 1/2, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿lo podría volver a explicar? Ajá. Volverlo a explicar y por ahí también me preguntan que en qué punto se utiliza el teorema anterior. Ok. Ajá. Pues empezamos con la desigualdad A es menor a B, ¿no? Entonces, por el teorema anterior, si tú a esta desigualdad amarilla, tú le sumas una C, una C cualquiera, de ambos lados, la desigualdad se va a conservar. Entonces, en esta primera yo le estoy sumando C en forma de A. Entonces, C más A es menor a C más B. O ya si lo renombramos, A más A es menor a A más B. Y del otro lado hacemos lo mismo, pero con C igual a B. Entonces, A más C es menor a B más C, o lo que es lo mismo en este caso, A más B es menor a B más B. Pues bueno, A más A es 2A, B más B es 2B, las juntamos y en la desigualdad de aquí abajo, y tenemos que 2A es menor a A más B, y esta a su vez es menor a 2B. ¿Ok? Ahora, como que queremos deshacernos de los dos de los extremos y queremos meter un medio aquí dentro, en A más B. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como 2 es un número natural, pues por un teorema anterior sabemos que todo número natural es positivo. Entonces, 2 es positivo. Y un teorema anterior nos dice que si tú tienes un número positivo, entonces su inverso multiplicativo, 2 a la menos 1, o con esta notación, 1/2, también va a ser positivo. Es el último inciso del teorema que probamos. Entonces, como 1/2 es positivo, si yo multiplico ahora a 1/2 por esta desigualdad aquí, al ser positivo me va a conservar el orden de la desigualdad. Entonces, esta desigualdad va a pasar a ser 1/2 por 2A menos 1/2 por A más B, menos es menor a 1/2 por 2B. Y pues ya 1/2 por 2 se va a ir como 1, 1 por A es A, 1/2 por 2 es 1, 1 por B es B, y 1/2 por A más B es A más B sobre 2.
¿vale? Sí, sí, ya quedó claro. ¿Ya quedó Gracias. más claro? Ok. Bueno, esta es la densidad de los nudos reales y hay un corolario que se desprende que es muy fácil de probar a partir de este corolario. Dice lo siguiente. Si B es un número real tal que es positivo, entonces 0 es menor a B entre 2 y esta a su vez es menor a B. Este como es corolario ya es casi inmediato del teorema anterior, entonces, ¿cómo podrían probarlo así rápidamente? Ya sin hacer como que todos los pasos y eso. Podría ser como nada más agarrando el extremo derecho y la parte del medio. Mm, Y sí, no. o sea, sí, ajá, se parece mucho, ¿no? Pero para eso, pues, en el teorema anterior tienes una A y aquí no tienes A, entonces, ¿cómo resuelves eso? Pues tengo un cero, en teoría tendría que ser más sencillo, ¿no? Ajá, muy Porque, sencilla. ajá, pues porque cualquier cosa que multiplique por cero, pues se va a mantener en cero. Entonces, mm, igual Sí, sí. podríamos poner como lo de 2b, O sea, 2b, vaya, eso es prácticamente hacer la demostración de el teorema anterior, que sí es correcto, pero no tienes que trabajar tanto. Yo digo que para la demostración simplemente hacemos A igual a 0 y Y luego hacemos referencia al teorema anterior. aplicamos el teorema anterior. ¿Me podría bajar tantito por favor, su pantalla? Pero ¿cuándo se puede decir eso de que vamos a aplicar el teorema anterior? Así. ¿No A ver, sería con B en lugar de A? no, porque aquí el que tienes es, en este corolario que tienes es B. Entonces, como que B no lo tienes que mover, lo único que tienes que resolver es el A del teorema anterior y el 0 aquí abajo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Vamos a hacer eso de referenciar teoremas anteriores cuando está dentro de un mismo ejercicio, ¿no? Ajá, exacto. Siempre y cuando ya sea un paso así como que renombrar o algo muy, muy evidente, como que, no sé, multiplicaste por algo y es obvio, pues sí, puedes referenciar y ya. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Pues mi teorema anterior tiene esta desigualdad aquí, ¿no? Pero si yo estoy haciendo A igual a 0 en mi demostración, entonces tengo que 0 es menor a 0 más B sobre 2 y este a su vez es menor a B. Pero esto de aquí en medio no es otro que 0 más B es B, entonces esto es B medios. Y te quedas con que B medios es menor a B, pero mayor a 0. Y pues eso es precisamente lo que quiero probar en el corolario, ¿no? ¿Vale? Entonces aquí simplemente renombré. Llamé A igual a 0, aplica el teorema anterior y ya. Los demás pasos pues son muy claros, creo. y ya solo, bueno, ponemos como, y se justifica en base al teorema anterior, y ya. Sí, ajá. Puedes, si quieres Ok. puedes complementarle y por el teorema anterior se cumple el resultado o algo así. Pero pues aquí, bueno, la redacción aquí creo que ya te indica eso, ¿no? Al aplicar el teorema anterior, pues ya obtienes el resultado que querías. ¿Vale? Sí, ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, no creo.
Ok. Pues bueno, vamos a resolver otro teorema. Y este sí está un poquito más complicado. Y dice lo siguiente. Si A es un número real y es tal que A es mayor o igual a 0, pero es menor a epsilon para cada epsilon número positivo, entonces, pues, ¿qué pasa? Que A tiene que ser igual a 0. Ok, creo que este es el primer teorema que hasta ahora en el que aparecen las epsilon, ¿no? Entonces, normalmente las epsilon las utilizamos cuando queremos escribir un número tan grande o tan pequeño como nosotros queramos, simplemente con la única propiedad específica de que sea positivo, de que sea mayor a 0. ¿Y qué te está diciendo eso? Que tú tienes un número A que pues está a la derecha del 0, pero este A, si tú lo comparas con cualquier número positivo epsilon, está por debajo de ese epsilon. Entonces, si te fijas este de acá, también va a ser un epsilon, o sea, un epsilon prima. A también tiene que ser menor a este epsilon prima. O sea, epsilon es como el conjunto de los positivos. Ajá, cualquier número positivo. No todo, sí, no tal cual el conjunto de los positivos, sino cualquier número positivo. Ah, ok, sí, o sea, sigue siendo una variable, pues. Ajá, sigue siendo una variable. Y por ejemplo, si te fijas en este número de acá, este número, como está a la derecha del 0, también es una epsilon, digamos una epsilon biprima. Entonces también se tiene que cumplir que A esté por debajo de esa epsilon biprima. Y así para cualquier número que te tomes a la derecha del 0. Entonces, si A es menor a todos esos, pues como que la única opción que le queda a A es ser 0. Entonces, por así decirlo, ya estamos empezando, así poquito, pero ya estamos empezando con límites. Sí, con límites más o menos, ajá. Y, Mm, sí, con límites, digamos. No es tal cual, pero sí, ajá, va por ahí. ok. Ya nos empezamos a meter con esas desigualdades y con las epsilon. Pero, ajá, si tú tienes un número real que es mayor o igual a 0, pero menor a cualquier otro número positivo, entonces este número A necesariamente va a ser el 0. Y la demostración, hay dos caminos de hacerla. La podemos hacer por contradicción, pero mejor la vamos a hacer por contrapositiva. Y no sé si ya han visto pruebas como por contrapositiva con Luis, pero básicamente lo que vamos a demostrar es que no Q implica no P. Vale, entonces aquí mi P, bueno, mi teorema tiene la forma P implica Q. Si, si A es tal que todo esto, eso sería la P. Entonces, Q, eso sería la Q. Entonces, el teorema es tal cual un P implica Q, lo que vamos a hacer es probar que no Q implica no P. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar suponiendo, pues, no Q, es decir, que A es distinto de 0. Supongamos que A es distinto de 0. Eso me queda un poquito feo.
Y pues como es distinto de cero, pues por tricotomía de el orden, tenemos que A es positivo o A es negativo, pero ya sabemos que A es mayor o igual a cero, ¿no? Como A es mayor o igual a cero, entonces A es mayor o igual a cero y no es el cero, entonces A es estrictamente positivo. Entonces, si queremos demostrar la positiva, lo que queremos demostrar es que no pasa que 0 es mayor o igual a y es menor a epsilon para toda epsilon positiva. Entonces, si queremos probar que no pasa esto, tenemos que exhibir una epsilon positiva tal que me niegue esta desigualdad. O bueno, no satisfaga esta desigualdad al menos. Entonces, lo que vamos a demostrar es que existe, vamos a llamarle una epsilon 0 positiva, tal que epsilon 0 es positiva, pero es menor a. ¿Ok? Más o menos hasta aquí. Yo no me perdí muy feo. ¿Podría Sí, volver a repetirlo? sí, está bien, está bien. Sí, otra vez estamos intentando hacer la contrapositiva, es decir, queremos probar no Q implica no P. El no Q no es cierto que A es igual a 0, o bien que A es distinto de 0, ¿no? Y ahí tenemos la hipótesis que A es siempre mayor o igual a 0, entonces, como es mayor o igual a 0 y A es distinto de 0, no le queda A más que ser positivo. Ahora, otra vez queremos probar contrapositiva. Entonces queremos probar que a partir de no Q, queremos probar que no P. Es decir, no pasa que 0 es menor o igual a A y a su vez A es menor a epsilon para toda epsilon positiva. Pero probar que que no es cierto que para toda epsilon se cumple esta desigualdad es equivalente a probar que existe una epsilon mayor a 0 tal que no se cumple la desigualdad amarilla de acá arriba. Es decir, un ejemplo sería esta de acá. Aquí ya no estamos diciendo, aquí esta epsilon en particular es menor a pesar de que la epsilon es positiva. Entonces está negando esta desigualdad amarilla de aquí. Por lo tanto, estamos obteniendo no P. O creo que ya. Gracias. Más o menos. Es como con las clases de la semana pasada que queremos negar un para todo x en A pasa a P de X, entonces lo que estamos haciendo es negar esto, y negar todo esto es equivalente a que existe una X en A tal que no P de X, ¿no? En este caso P de X sería la desigualdad, y pues que no se cumpla la desigualdad es que se cumpla otra que sea distinta a ella. ¿Qué es esto que estamos? Ajá. Una duda. Ya, más que nada mi duda radica en la última parte, por demostrar. Entiendo como lo de existe un epsilon mayor que 0, Ajá. porque pues si epsilon es mayor que A y A es mayor que 0, por ende epsilon es mayor que 0. Pero la parte de tal que A es mayor que epsilon y mayor que 0, como que me confunde la parte de por qué se pasó hacia el otro lado del epsilon. Es porque se busca demostrar, ahora sí que está mal eso, como de que Que- epsilon no puede ser más pequeño que A y a queremos la vez demostrar. Ajá.
Sí, queremos demostrar que no pasa la desigualdad amarilla de aquí arriba para toda epsilon positiva que tú te tomes. Entonces es equivalente a tomar una epsilon positiva, alguna, tal que no satisfaga esta ecuación de esta desigualdad de aquí arriba. Y pues nosotros lo que vamos a hacer es vamos a encontrar una epsilon 0, tal que cumple esta desigualdad. Ajá. 0 es menor a epsilon 0 y epsilon 0 es menor a. Y eso negaría como la hipótesis, ¿no? De que epsilon tiene que ser mayor a. Ajá, Entonces, llegaría a esa desigualdad de ahí arriba. Ajá. y Y eso ya. ya te daría tu no P, Ok, ok. porque ya Vale. estás exhibiendo un elemento epsilon que no cumple lo que según tú estás diciendo. Ok, ok. Ujú. Gracias. Vale. Entonces, pues creo que ya todos ya más o menos bien qué es lo que queremos probar. Ya más o menos vieron por qué queremos probar eso y por qué funciona. Y pues bueno, entonces queremos encontrar una x0, una epsilon 0, perdón, que satisfaga esta desigualdad de aquí. Y tenemos por hipótesis que A es positivo. ¿Qué epsilon 0 se pueden tomar? ¿0.1? No, porque no sabemos cómo es A. Solo sabemos que A es positivo, pero no sabemos qué forma tiene A. Entonces, ¿qué dijiste? 1.1, algo así, no, como que es un número muy específico que pues, no necesariamente funciona. Porque, por ejemplo, A puede ser 0.5 y pues ya es menor que eso y no te sirve. Yo digo que hay que aplicar el corolario anterior. Entonces, llamamos epsilon 0 a A sobre 2. Ahora, A es positivo y ya sabemos que un medio es positivo, entonces el producto de dos números positivos es positivo. Entonces, bueno, voy a poner eso más aquí. Voy a poner esto acá. Un medio por A. Este es positivo. Entonces, por el corolario anterior, pues sabemos que 0 es menor a A sobre 2 y A sobre 2 es menor a A cuando A es positivo. Pero pues renombrando, tenemos que 0 es menor a epsilon 0 y epsilon 0 es menor a A. Y pues ya estamos encontrando la desigualdad que querían por demostrar. Y este ya me está diciendo que, es decir, no es cierto que A sea mayor o igual a 0 y menor a epsilon para cada epsilon positiva. No me Entonces, quedó muy claro por qué igualamos epsilon 0 a A sobre 2. porque sé que me sirve. El corolario anterior me dice que si tú tienes un número real mayor a 0, entonces este número real B va a ser mayor a B sobre 2 y B sobre 2 va a ser mayor a 0. Ah, ok. Entonces, aplicando el corolario anterior para esta A, te va a quedar esta desigualdad aquí, que A es mayor a A sobre 2 y A sobre 2 es mayor a 0. Sí, sí, ¿Ok? gracias. Y pues ya nada más renombrando A sobre 2 como epsilon 0, pues ya encontramos la desigualdad que queríamos.
Ok, entonces partimos de no Q, es decir, A distinto de 0, y llegamos a no P, que es esto de aquí abajo. Entonces probamos que no Q implica no P. Y si probamos que no Q implica no P, entonces queda probado, es equivalente a probar que P implica Q. Por lo tanto, sí, si A es mayor o igual a 0 y menor a epsilon para cada epsilon positiva, entonces, ¿qué? A es igual a 0. Una Pero duda. Ajá, Entonces, básicamente, o sea, si llega a esa conclusión, porque en el caso en el cual A fue mayor que 0, así, la igualdad no cumplía como el teorema. ajá, la desigualdad no cumplía la hipótesis que estaba poniendo al principio. Ah, ok, ok. Y, o sea, por ese mero hecho de que cuando se contradijo de que, por ejemplo, de que A fuera distinto de 0, o sea, que A fuera positiva, ahora sí, la desigualdad no quedó igual como a lo que se estipulaba en el teorema o a la Exacto. hipótesis, y por Ajá, ende sí. se Ujú. concluye que es falsa. Ah, oh, ya, 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 ya. O sea, Ok, ok. no se concluye que es falsa, concluiste en la contrapositiva, que si no es cierto que A es igual a 0, entonces no se satisface la desigualdad de allá arriba para toda epsilon. Ah, ok, ok. Entonces, entonces estás probando no Q implica no P, pero Ah, no Q bueno. implica no P es equivalente a probar P implica Q. Sí, ok, sí, ya, lo veo. Va, ¿Vale? magia. Gracias. ¿Alguna otra duda? Creo que no. ¿No? Vale. Ajá. No tendríamos que escribir la equivalencia lógica, la de no P, Creo que soy, entonces, ajá, bueno, la voy a poner ¿sí? aquí, pero O- creo que está bien en su guía, si no mal equivoco, en el inciso que dice, determina si la siguiente es implicación, si las siguientes, si las siguientes proposiciones son lógicamente equivalentes, y estoy casi seguro que viene ahí. P implica Q, sí, solo sí, no Q implica no P. Entonces, esa es una tautología, es decir, que P implica Q y no Q implica no P, son lógicamente equivalentes, lo que nos dice que si quieres probar P implica Q, puedes probar no Q implica no P y entonces se va a valer la primera. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Ok. Mm, pues yo creo que por aquí le dejamos y mañana continuaríamos con un poquito más propiedades del orden de los reales. Y nada más para terminar, Luis, creo que Luis les había comentado el viernes que la primera tarea de examen, creo que se entregaría cuando este domingo El o otro. el otro El domingo, ¿no? otro. Pero Ujú. hasta aquí, hasta lo que veamos hoy, sea lo que va a venir en esa tarea de examen. Entonces, pues hasta esta clase, creo, va a ser todo lo que va a venir en esa tarea, ¿vale? Ok. Ok, Vale, gracias. gracias. Vale, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Luego.
Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Profe, ¿y la próxima guía para cuándo nos sería? ¿Cuándo las pondrían? No sé, ahí, yo creo que en esta semana, por ahí, o el fin de semana sale, no sé. Pero Ok. no pasa esta Profe, semana, gracias. ¿vale? Muchísimas gracias, profe. Vale, nos vemos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hey, profe, Ajá. una duda. Entonces, básicamente el examen va a venir como hasta aquí. Ajá. Sí. Ok. Como hasta demostraciones con racionales, ¿no? Va a venir racionales, ajá, la definición de racionales y irracionales, ¿sí? Y pues sí, un poquito de orden. Va para irme preparando y que no me vaya tan mal. Ok. Vale. Muchas gracias, profe. Vale, nos Que vemos. Ajá. tenga buen día. Profe, una pregunta. Ajá. Si ya resolví parte de la primera guía, bueno, es Sí. que apenas llevo la mitad. Ajá. eh, si quiero saber qué tan bien estoy, se la podría mandar por correo para que me corrija si estoy mal. Sí, claro, tú puedes mandarme, sí, mándame un archivo ahí donde tengas tus apuntes y pues ya, yo lo reviso y te digo si está bien y los que estén mal, pues te doy las observaciones de por qué, ¿no? Y todo eso. Y hints de cuál Ah, es la respuesta, ¿no? Ajá, cómo demostrarla, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero sí puedes, mandármela y yo la reviso. vale, está bien. Gracias. Vale. Eso es algo que igual no me quedó del todo claro. Ajá. Entonces, la guía como tal es como para ayudarnos, ¿no? Es que también la empecé como a hacer el fin de semana. Sí, es Mm. una guía para que practiquen el... Pero igual se la tenemos que como entregar, ¿no? No, 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 no. ¿Es opcional? Eso, si solo quieres que te revisen, si vas bien o algo así, sí, nada más es, como de referencia, digamos. Ah, ok. Ujú. Sí, porque por ejemplo en la última parte, ya en las demostraciones de los reales Ajá, y en la de los conjuntos, es que sí. lo estaba haciendo con, con otras chavas Ujú, y como que teníamos varias ideas sí. y para mandárselo para que nos dijera como si esas ideas se aplican, si estamos un poco perdidos y eso. Lo va Sí, a hacer. sí, sí, no hay problema. Ajá. En un rato se lo mando. Vale. Vale, Gracias, que esté bien, hasta luego. Bye. hasta luego.